La ciencia del clima urge evitar una catástrofe climática. ¿Pero qué es una catástrofe climática? ¿Cuáles son los focos y zonas de riesgo? Hoy hablaremos sobre este tema aquí en Punto y Coma. Bienvenidos. Los desafíos ante el inminente cambio climático suponen una presión adicional para nuestras sociedades y el medio ambiente, desde pautas meteorológicas cambiantes que amenazan la producción de alimentos hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, de 1880 a 2012, la temperatura media mundial aumentó 0.85 grados centígrados. Además, los océanos se han calentado y las cantidades de nieve y hielo han disminuido. De acuerdo con algunos especialistas, existen pruebas alarmantes. Si no se atiende este problema a tiempo, de 2065 podrían registrarse cambios irreversibles en importantes ecosistemas y en el sistema climático del planeta, como la selva amazónica y la tundra antártica, que daría pie a la pérdida de importantes especies de la flora y fauna. Los efectos del cambio climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes. Si no se toman medidas drásticas en la actualidad, será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro. Muy buen lunes, bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Lorena Rivera y estamos aquí en el estudio para tratar un tema que de verdad debe de preocuparnos, sobre todo porque tenemos muy poco tiempo para hacer cambios radicales y sobre todo para evitar que justamente tengamos una crisis climática sin precedentes. Y para hablar de este tema está mi compañera Wendy Roa. ¿Cómo estás, Lore? Muy buenos días. Buenos días. Es una situación muy lamentable la que se está viviendo y quienes aún y cuando estamos dándonos cuenta cómo está subiendo la temperatura, cómo ya los veranos son más calurosos, los inviernos más fríos, pues hay quienes todavía no creen que exista, ¿no? Así es. Lamentable en esta situación. Así es. Y también para hablar de este tema tenemos aquí a Iris Jiménez. Ella es directora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Bienvenida, Iris. Gracias, muy buenos días, Lorena. Bueno, gracias muy por buenos invitarme. días. Pues este tema, hace un par de semanas el panel intergubernamental de especialistas de cambio climático dieron a conocer un estudio que venían realizando desde el 2015, justamente después de la firma del Acuerdo de París, donde nos ponen una alerta. De acuerdo con el Acuerdo de París, la meta era no rebasar los 2 grados centígrados, pero este nuevo estudio dice que debemos topar a 1.5, no rebasar ese 1.5 grados centígrados, porque entonces estaríamos entrando en una crisis climática sin precedentes. Cuéntanos sobre este asunto. Claro que sí. Como bien dices, el Acuerdo de París, cuando se firmó en 2015, que es un acuerdo donde los diversos países del mundo se pusieron a trabajar para ver cómo podíamos lidiar con la crisis climática. Entonces, lo que se acordó en ese primer momento fue no rebasar los 2 grados centígrados y hacer los mayores esfuerzos que pudiéramos para bajarlo y llegar quizás a 1.5. Cuando se llegó a ese acuerdo, teníamos un primer estudio de este Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, mejor conocido como IPCC, en donde nos daba un poco la perspectiva de cómo sería un mundo con 2 grados centígrados más. Sin embargo, justo cuando se aprobó ese acuerdo, también se le pidió que empezara a hacer estudios de cómo sería un mundo con 1.5 y cuál sería la diferencia entre esto que parece muy poco, que sería medio grado, ¿no? Entonces, justamente bajo ese mandato, desde 2015, el IPCC empezó a trabajar en preparar este informe, que es el que nos acaba de presentar hace apenas unos días, ¿no? Oye, Iris, yo te preguntaría respecto a esto, porque todos pensamos, al momento de hablar de cambio climatológico, también podemos hablar acerca del calentamiento global, pero sabemos que son cosas diferentes y una lleva a la otra. Sí, correcto. Digamos que el calentamiento global es uno de los síntomas, por decirlo así, de lo que es el cambio climático. El clima está en el mundo, está relacionado con la interfaz de diferentes
medios, lo que es la atmósfera, lo que son los mares, lo que es la tierra. Entonces, el cambio climático tiene diversas manifestaciones, algunas de las cuales ya hemos podido incluso vivir nosotros, como son el aumento de los eventos climáticos extremos, ya sean huracanes, sequías, inundaciones, pero el calentamiento global es solo uno de esos síntomas, ¿no? Que como lo dice su nombre, lo que pasa es que cada vez la atmósfera se va calentando un poco más. Y aunque pareciera muy poquito, por ejemplo, ahorita que estamos diciendo, vamos a entrar un poco más al tema, pero lo que nos dice este informe, ya sabíamos desde antes, es que se aumenta en este periodo de lo que es la revolución industrial, por ahí de 1850 a ahorita, ya hemos aumentado en 1 grado el clima, que a lo mejor parecería muy poco. Exacto. Pero yo les pondría el ejemplo de la temperatura del ser humano, ¿no? 36 grados, que es lo normal, si uno tiene 37 grados ya se empieza a preocupar, porque ya está algo mal, ¿no? Y si subimos más a 38, que es el caso de los 2 grados, ya tendremos graves consecuencias, ¿no? Es un poco lo mismo con el planeta, ¿no? Claro. Fíjate, de 1850 a la fecha, como decía Iris, 1 grado. 1 grado se ha aumentado la temperatura, ¿por qué? Es el resultado de la quema de los hidrocarburos. Correcto. Hay mandatarios que no creen en esto y no creen que realmente se deba a la actividad humana, porque toma en cuenta que desde hace millones y millones de años, pues finalmente ha habido una variación del clima. Sin embargo, en esta sí tiene mucho que ver la cuestión de la actividad humana. Es correcto. Efectivamente, el clima en el mundo, bueno, tiene periodos. Todos sabemos que ha habido, por ejemplo, glaciaciones, ¿no? O ha habido periodos donde la temperatura ha sido diferente a la de ahora. La temperatura media global actualmente del mundo es por ahí de 15 grados, ¿no? Y sí, efectivamente, históricamente ha habido cambios. Lo preocupante de ahora es la velocidad en que estos cambios están pasando, ¿no? Si hacemos la cuenta del 1850 ahorita, es muy poco tiempo para la cantidad de calentamiento que hemos tenido. Y justamente los científicos del mundo, muchos de ellos colaboraron en este estudio que estamos mencionando ahora, lo que han llegado a determinar a través de diferentes mediciones y diferentes estudios de los años es que el calentamiento al que estamos viviendo ahora es realmente provocado por el ser humano, justamente por la cantidad de emisiones de lo que se llaman gases de efecto invernadero, muchos relacionados con la parte de la combustión de fósiles y que se acumulan en la atmósfera y entonces el calor que generalmente suele salir hacia el espacio, por digamos, ya no puede salir porque se queda atrapado por estos gases que justamente tienen esa propiedad de retener el calor. Entonces, es como un invernadero, de ahí su nombre, ¿no? De gases de efecto invernadero. Pero ¿qué pasa con los gobiernos, sabiendo que tanto la industria, la deforestación, que creo que es uno de los principales temas que deben de tratarse en estos tiempos, ¿qué pasa con las políticas públicas ambientales? ¿No han funcionado o al contrario, se hacen de oídos sordos, cierran los ojos ante una realidad que estamos viviendo y que no pueden soslayar, ¿no? Sobre el tema que estamos viendo, lo insistía y lo comentaba al principio del programa, ¿no? Las lluvias cada vez son más fuertes, el calor cada vez es más severo, el frío quema cada día más. Exactamente. De hecho, tiene muchos años los gobiernos trabajando y tratando de ponerse de acuerdo qué hacer ante este problema. El acuerdo más reciente fue el de 2015 del Acuerdo de París. Y aunque sí se han hecho diferentes políticas, podemos hablar un poco de qué tipo de políticas se han implementado. Lo que nos dice este nuevo informe es que desafortunadamente no son suficientes lo que se ha hecho. Incluso hay ya compromisos establecidos durante este Acuerdo de París. Cada país dijo, yo voy a reducir mis emisiones de gases de efecto invernadero en cierto porcentaje, ¿no? Y se esperaba que con eso pudiéramos llegar en el 2030, que es el primer momento en que se hace un corte de caja, digamos, de cómo vamos. Se esperaba que con eso fuéramos ya en el camino para prevenir muchos de estos grandes desastres que los científicos prevén. Sin embargo, lo que nos dice este nuevo reporte es que no estamos haciendo todavía suficiente, que tendríamos que ser todavía mucho más ambiciosos en los cambios que tenemos que hacer, que como decían al principio del programa, la verdad son cambios radicales, pero la buena noticia es que dicen que son posibles físicamente, químicamente, hablando de la atmósfera y tecnológicamente, podemos hacer eso de limitar el calentamiento a 1.5 grados, pero definitivamente tenemos que hacer muchos más esfuerzos de los que estamos haciendo hasta ahora. Y aquí lo interesante es que se puede hacer, no estamos tan perdidos, sin embargo, ¿cómo hacerle para que todos estos cambios radicales que necesitamos no afecten, por ejemplo,
la economía, que la economía es tan vulnerable como el clima mismo, porque hay muchas economías que todavía son dependientes de muchas actividades que utilizan los combustibles fósiles. Y recortarlos así de buenas a primeras, pues también eso podría traer consecuencias sin precedentes para las economías, ¿no? Sabemos que necesitamos bajar la temperatura, que no debemos rebasarla para que no se siga calentando ese planeta, pero también evitar este tipo de cuestiones que tienen que ver con los sistemas de producción de las naciones para obviamente seguir con los programas y no tengamos mayor pobreza, mayor diferencia entre el desarrollo de unos y otros. ¿Cómo realmente hacerlo? ¿Cómo enfocarlo? Por ejemplo, en el caso de México. México es un país que, si bien ya no depende al 100% de las exportaciones petroleras, porque también hemos tenido un declive en esa producción, sí seguimos dependiendo un poco nuestro ingreso de la renta petrolera, ¿no? Claro. Sí, justamente yo creo que esa es una de las principales discusiones y lo que ha dificultado llegar a acuerdos más ambiciosos. Por supuesto, todos estos cambios requieren fuertes inversiones y fuertes cambios dentro de las economías mismas. La buena noticia es que existen ya las tecnologías que no solamente nos permitirán hacer estos cambios, sino que además al mismo tiempo nos ayudaría a reforzar ciertas partes de la economía e incluso lo que sean, por ejemplo, energías renovables o lo que ahora le llaman empleos verdes. Esto lo que nos está señalando es que muchos de estos cambios no necesariamente tendrían solamente impactos negativos en la economía, sino que incluso pueden apoyarnos en otros tipos de objetivos. Por ejemplo, el IPCC señala que en la medida en que implementemos los cambios necesarios para mantenernos dentro de un límite máximo de 1.5 grados de calentamiento, al mismo tiempo podemos apoyar otro tipo de objetivos, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sustentable, que como ustedes sabrán también se aprobaron en 2015 y justamente lo que buscan es atender este tipo de desigualdades, por ejemplo, sociales, ¿no? O la erradicación de la pobreza. Entonces, muchos de estos cambios que necesitamos, si bien tienen un costo económico, es invertir en nuevas tecnologías, es crear nuevas capacidades, incluso redistribuir la manera en que estamos haciendo nuestras actividades económicas. Hay maneras de hacerlo y pueden ser rentables e incluso abonar a otro tipo de objetivos sociales, ¿no? Pues ahí tienen un poco de información sobre este nuevo estudio del panel intergubernamental de expertos del cambio climático. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más, porque también es importante que quede bien claro lo que tenemos que hacer y cómo está México también en estos compromisos. Nuestra pregunta está en las redes sociales, en Twitter, @puntoycoma_tv. ¿Sabes qué es una catástrofe climática? Ahí tiene las dos preguntas, respuestas, ¿sí o no? Regresamos. Bueno, pues continuamos aquí en Punto y Coma. Estamos platicando del cambio climático, una realidad que estamos viviendo no solamente en México, en todo el mundo, en todo el planeta. El planeta pues está consumiendo, por decirlo así, ante la situación que se está viviendo, en donde las industrias, en donde la deforestación, donde el ser humano, para ser claros, pues estamos acabando con él. Se están implementando, por supuesto, políticas para poder sacar adelante este tema y con ello disminuir los efectos, aminorar la crisis que estamos viviendo en materia climática. Estamos platicando con Iris Jiménez, quien es directora de Asuntos Internacionales del INEC. Ella nos está platicando precisamente acerca de este tema, un tema muy importante, pero si bien tocamos hace unos momentos el tema de las políticas públicas ambientales, creo que también como seres humanos, cada uno desde nuestra trinchera, pues tenemos mucho que aportar para poder seguir luchando y pues detener este deterioro que está viviendo nuestro mundo. Iris, pues ¿qué podemos hacer? Vaya, porque yo creo que también muchos de los que nos están viendo en estos momentos dicen, bueno, a lo mejor es un tema del gobierno y si el gobierno no hace nada, pues yo ¿por qué voy a hacer algo? Pero creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena.
Completamente. Algo que también queda muy claro en lo que nos dicen los científicos es que este cambio, al ser tan radical y un cambio sin precedentes, es un cambio que no se puede dar si no participa todos los sectores de la sociedad. Por supuesto, los gobiernos son los principales actores en esta lucha y es el principal mensaje de este reporte hacia ellos, pero por supuesto que incluye también acciones o compromisos, por ejemplo, para el sector privado. El sector privado tendría que también transformar sus procesos productivos hacia procesos mucho más sustentables y de menores emisiones, pero la sociedad civil también tenemos que participar todos desde nuestras trincheras, empezando por cambios, digamos, de comportamiento, ¿no? Afortunadamente, como por ejemplo como consumidores, todavía la mayoría de nosotros tenemos la oportunidad de hacer elecciones de qué consumimos y cómo consumimos, ¿no? Entonces les doy un ejemplo. Hay lo que se llama acciones del lado de la demanda, que sería el caso de nosotros los consumidores, es decir, nosotros podemos optar por comprar, por ejemplo, un producto, ahora que está muy de moda, por decirle lo de los plásticos, ¿no? Podemos dejar de lado el consumo de plásticos que finalmente para su producción se utilizan fósiles, ¿no? Al final es petróleo, ¿no? Lo que se convierte en un plástico, y a través de este tipo de acciones de qué consumimos y cómo consumimos podemos también apoyar. Otra cosa es, por ejemplo, el uso de la energía. En la medida en que nosotros usemos mejor la energía, en nuestras casas consumamos menos energía, compremos, por ejemplo, electrodomésticos que tengan una menor requerimiento de energía, todo eso apoya, porque finalmente para producir esa energía, en la mayoría del mundo, y por ejemplo es el caso de México, la mayoría de la energía eléctrica es producida a través de combustibles fósiles, ¿no? Entonces todo eso al final se transfiere o se traslada a mayores emisiones a la atmósfera. Entonces también definitivamente como consumidores y como personas al tomar decisiones en nuestros estilos de vida, definitivamente también podemos contribuir, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, de lo que podemos hacer nosotros, cuéntanos sobre el desperdicio de alimentos que generan también gases contaminantes y además la agricultura y la ganadería son factores de generación de gases de efecto invernadero, sobre todo el metano, que es uno de los más poderosos que tenemos, ¿no? Además del dióxido de carbono. Platícale a la gente qué significa esto de no desperdiciar la comida, que no llegue al vertedero y ahí todo lo que sucede. Claro. Efectivamente, en muchos países, y es el caso de México, después de la producción y uso de combustibles fósiles, es el sector pecuario, es decir, toda la ganadería, el segundo sector que más emisiones a la atmósfera produce, ¿no? Es decir que si bien estamos acostumbrados a nosotros a ir al mercado o a ir al súper y a lo mejor algunos de nosotros pensamos que de ahí, no nos podemos a pensar de dónde viene el alimento, ¿no? Está ahí, pero finalmente el proceso de producción para que ese alimento llegue a nuestras mesas tiene un ciclo de vida que implica mayor o menor deterioro al ambiente. Entonces, por ejemplo, en el caso del consumo de carne de res, por decir, ¿no? El ganado vacuno es uno de los ganados que mayor producción de metano, que es uno de los gases de calentamiento global, tienen, ¿no? Entonces, hay algunas medidas que te pueden decir cuánta cantidad de carbono estaría en lo que tú te alimentas, ¿no? Entonces, finalmente, todo ese ciclo de vida y toda esa producción de contaminantes deberíamos tenerlo en la cabeza cuando pensamos a la hora de consumir, comprar estrictamente lo que vamos a consumir y no tratar de desperdiciar alimento, porque lo que sigue el ciclo de vida es que una vez que nosotros consumimos ese alimento, lo que se desperdicia se va a la basura, eso llega a un relleno sanitario y al descomponerse todo ese alimento genera otra vez metano. Entonces estamos contribuyendo también a esa generación, además de, por supuesto, toda la crisis de seguridad alimentaria que hay en el mundo, pues deberíamos de pensar eso antes de
desperdiciar alimentos, ¿no? Entonces es otra manera de contribuir. Oye, Iris, ¿y estamos en esta línea o vamos en el camino correcto para poder cumplir con estos acuerdos para el 2030, cuando estamos viendo pues ya que los glaciares están descongelando, en donde estamos viendo zonas que están completamente secas? Vaya, como tú lo has venido mencionando, sí hay un trabajo por parte de los diferentes países quienes están pues muy interesados en corregir este problema, pero estamos en la ruta correcta, cuando estamos hablando pues que nos quedan muy pocos años realmente, 12. y cuando estamos viendo que los problemas se van acrecentando aún más cada año. Exactamente. Gracias por la pregunta, porque justo ese es otro de los mensajes más importantes que nos da este estudio reciente del IPCC. Lo que nos está diciendo es, ya tenemos algunos compromisos de los países que adoptaron cuando firmaron el Acuerdo de París. Entonces, lo que hicieron estos expertos es un poco revisar cuáles son estos compromisos, digámoslo muy coloquialmente, sumarlos y ver eso cómo se transfiere o se traslada a número de emisiones y ver si estamos en la ruta correcta o no. Lo que nos están diciendo los expertos es que desafortunadamente no estamos todavía en la ruta correcta. Tendríamos que reforzar los esfuerzos, porque en la ruta en que vamos estaremos llegando a final de siglo más o menos a los 2 grados. Y lo que ellos están diciendo es la diferencia de ese medio grado entre 1.5 y 2 grados centígrados es enorme, ¿no? Nos da una serie de estadísticas interesantes. Por ejemplo, decía, si logramos limitar a 1.5 grados el calentamiento en lugar de 2, podríamos evitar, por ejemplo, 50% de la población que podría estar expuesta a estas inundaciones por el nivel del mar, podríamos reducirla en un 50%, o sea, lo cual no es nada despreciable, ¿no? Igual nos podría decir, por ejemplo, los corales, en la medida en la que vamos ahorita, en el camino en el que vamos ahorita, a final de siglo estarían desapareciendo casi todos los corales del mar, porque lo que pasa es que con el efecto invernadero, con el calentamiento global, lo que pasa es que se afectan los corales, que finalmente es calcio, ¿no? Entonces, con todas las emisiones lo que se hace es que se hace más ácido el mar. Entonces, obviamente, entre más ácido, pues el pH, ¿no?, va destruyendo a los corales. Entonces, si seguimos en esta ruta, a final de siglo ya no tendríamos corales, ¿no? De todos modos va a haber afectación con 1.5, eso es un hecho, pero podríamos quizás llegar a una afectación entre 50 y 70% de los corales en lugar de que desaparecieran totalmente. Lo mismo pasa con otras especies animales y vegetales que podrían estar desapareciendo a final de siglo si seguimos por la ruta en donde vamos. Si logramos reducir este medio grado de temperatura, muchas de estas especies podrían preservarse, sobre todo porque sus hábitats están siendo atacados pues por el calentamiento global, ¿no? Entonces, muchas de estas especies tienen que migrar a otros lados y los que no pueden hacerlo pues están condenados, ¿no?, a la desaparición. Y por supuesto, para el caso del humano también tendrían graves repercusiones, tanto regresando por ejemplo a lo de la seguridad alimentaria, ¿no? Muchos de los cultivos básicos, llámese arroz, llámese trigo, llámese maíz, para el caso de México, podrían reducirse drásticamente, simple y sencillamente porque ya los lugares en donde ahora se cultivan esos cultivos, pues ya no va a haber ni agua ni la temperatura apropiada para que estos cultivos puedan ser productivos, ¿no? Entonces, esa diferencia de medio grado que pareciera poco, tiene en términos de los impactos para el hombre y para los ecosistemas, tiene gran diferencia. Entonces, regresando a tu pregunta original, no estamos todavía en la ruta para reducir ese medio grado. Tendríamos que reforzar mucho más las acciones que estamos haciendo para que más o menos en el 2040 tendríamos que haber reducido como el 75% de las emisiones que tenemos ahorita, ¿no? Bueno, falta muy poco tiempo. Falta muy poco tiempo. ¿Y México en qué camino va? ¿México cuál es el compromiso que tiene México? Sabemos que México tiene la segunda ley climática en el mundo, la primera fue de Reino Unido, la segunda es de México, pero ¿cómo se ha implementado esta ley? ¿Está funcionando realmente? ¿El trabajo que se está haciendo a nivel federal y a nivel estatal está surtiendo efecto con el compromiso que firmó
el país en el Acuerdo de París, porque lo firmó y lo ratificó, ¿no? Y se ha comprometido. Exacto. Y ha sido un actor pues fundamental, también hablando de la región Latinoamérica, ¿no? Sí, el compromiso de México que se establece en el Acuerdo de París a través de lo que se llama contribuciones nacionalmente determinadas, o mejor conocidas en el argot como NDCs, se comprometió a reducir 22% de sus emisiones totales de gases de efecto invernadero de aquí, bueno, del 2015 hasta el 2030. En términos comparativos es una meta ambiciosa, ¿no? Para el tipo de país que es México y en comparación con otros compromisos es una meta ambiciosa y por ello es que se han empezado a implementar desde 2012, que es incluso antes del Acuerdo de París ya México tenía políticas climáticas, empezando por la Ley General de Cambio Climático que mencionabas hace un momento, que lo que nos ha permitido esa ley es establecer todos los arreglos institucionales y administrativos para realmente impulsar una política no solo a nivel federal, sino a nivel de los estados y municipios, en donde todos tengamos un compromiso para hacer acciones para reducir no solamente las emisiones, sino para adaptarnos a los cambios que inevitablemente ya estamos sufriendo y seguiremos sufriendo por cuestiones de cambio climático, ¿no? Entonces, México es reconocido a nivel mundial. Uno, porque ha sido ambicioso en sus metas y en su discurso y en lo que ha impulsado en la acción climática, pero también porque ha establecido arreglos institucionales que son, por ejemplo, para el tipo de país que es México, para un país en desarrollo, que son bastante novedosos y que incluso nos buscan mucho, por ejemplo, Latinoamérica, para aprender del camino que está siguiendo México en este sentido. Algo importante es que, igual que decíamos hace rato, las acciones que está haciendo México no solamente están siendo a nivel gubernamental. Ya habíamos dicho, solamente con la acción del gobierno no es suficiente, tenemos que incluir al sector privado, a la sociedad civil y en el caso de gobierno sí a todos los niveles de gobierno, ¿no? Entonces ha establecido una serie de mecanismos que van desde la planeación de la política. Entonces tenemos toda una serie de instrumentos de planeación, como son la Estrategia Nacional de Cambio Climático, como son el Programa Especial de Cambio Climático. Es un programa sexenal que se tendrá que, ahora que llegue la nueva administración, se tendrá que volver a hacer, volver a plantear. Y asimismo se han creado una serie de instrumentos desde el punto de vista científico y tecnológico que nos permita tener mayor información y mayor instrumentos para que la toma de decisiones respecto a la política climática tenga realmente los elementos para estar basados en ciencia, ¿no? Y si nos permites, vamos a hacer una pausa. Claro. Regresamos, por supuesto, para platicar con este tema, un tema muy importante, lo que es el cambio climático. Ahí está la pregunta a través de nuestras redes sociales. Usted la puede encontrar en Twitter, @puntoycoma_TV. La pregunta de este día: ¿sabes qué es una catástrofe climática? Quienes han participado hasta el momento, el 73% dice que sí, un 27% dice que no. Continuamos. Estamos aquí de regreso en Punto y Coma. Está con nosotros Iris Jiménez, ella es directora de Asuntos Internacionales del INEC. Y estábamos hablando sobre el papel que está tomando México justamente en el combate al cambio climático y todos los compromisos que ha hecho. Iris nos decía que las ambiciones que tiene justamente México son altas y está liderando de alguna manera lo que se viene haciendo en América Latina y que también se están acercando algunos países, igual que nosotros en desarrollo, para tomar las cuestiones positivas de nuestra experiencia, ¿no? Que también ese es uno de los elementos del Acuerdo de París, ¿no? Que aquellos países que tienen una tecnología más avanzada, por ejemplo en las tecnologías verdes, estos desarrollos, transferirlos a aquellos países que van un poco más rezagados, ¿no? Ese es uno de estos elementos del Acuerdo de París, ¿no? Ir pasando esa información para que todos podamos, uno, mitigar y dos, adaptarnos al cambio climático.
Es correcto. Una de las principales acciones o elementos que necesitamos tener en cuenta para lograr estos ambiciosos objetivos es justamente la cooperación internacional, ¿no? Así lo establece el Acuerdo de París y así lo establecen también estos estudios científicos, ¿no? O sea, finalmente estos grandes cambios necesarios, muchos pasan, por ejemplo, por la transferencia tecnológica, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos encontrar medios o acuerdos internacionales para que esta transferencia e innovación tecnológica pueda ir de los países desarrollados a los países en desarrollo y facilite esta transición, por ejemplo, energética, ¿no? Hacia, por darles un ejemplo, hacia energías renovables, ¿no? Va a ser mucho más fácil que que las metas se cumplan, ¿no? Entonces, por un lado está, por supuesto, la transferencia tecnológica, otro gran pilar sería la creación de capacidades. Y en ese caso, por ejemplo, regresando al papel de México, ¿no? México también hace lo que se llama cooperación sur-sur, es decir, de países en desarrollo a países en desarrollo. Y entonces, a través de estos años y el desarrollo que ha tenido, sobre todo en política climática, ha compartido muchas de estas lecciones aprendidas con países, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Entonces, desde crear capacidades en el desarrollo de inventarios de gases de efecto invernadero, que son estos inventarios que nos permiten decir cuánto estamos emitiendo y cómo vamos entonces respecto a nuestras metas, hasta cuestiones más ligadas pues a la implementación ya de políticas, ¿no? La misma Ley General de Cambio Climático de México ha sido tema de muchos de estos intercambios, ¿no? con otros países latinoamericanos. Y si me permites, voy a retomar quizá el ejemplo que ha puesto, hay que señalarlo, la Ciudad de México, precisamente en este combate al cambio climático, principalmente en esta administración, con la puesta en marcha de los famosos bonos verdes, estos bonos de carbono. ¿Tú nos podrías explicar un poco acerca de cuáles son estas medidas y qué implican, por supuesto, ¿no? Claro, sí, como se buscan diferentes mecanismos para hacer esta transición hacia lo que se llama un desarrollo menor en emisiones o desarrollo bajo en carbono. Hace rato mencionaban los costos que, por ejemplo, para una economía puede tener implementar todos estos cambios. Entonces se buscan diferentes instrumentos. Uno de ellos son los que se llaman instrumentos de mercado. Y justamente lo que se trata de hacer es, para ejemplificar, es como si las emisiones, en este caso de gases de efecto invernadero, se volvieran una mercancía, entre comillas, ¿no? Entonces, es decir, se establecen en un mercado de carbono lo que se hace es se establece un límite de emisiones, es decir, las industrias, si fuera el caso de México, ahorita les pregunto, les platico en qué fase de esta construcción del mercado de carbono vamos, pero primero, para entender cómo funcionan estos mercados, se establece un límite de emisiones, es decir, en este caso México tiene hasta X número de emisiones para emitir en tal industria. Entonces, con ese lo que le llaman cap o límite de emisiones, se reparten entre las diferentes industrias. Entonces, es decir, a cada industria le toca emitir 10 toneladas de carbono. Si la industria, por las razones que sean, no puede cumplir con ese límite de emisiones, lo que puede hacer es ir al mercado de carbono y comprar bonos de carbono. Es decir, yo me pasé de mi límite de 10 toneladas, me pasé 2, entonces voy a otra industria que fue más eficiente que yo y le sobran 2 toneladas de sus 10 y se las compro. Entonces esto parecería, los críticos de los mercados de carbono dicen que parecería un poco que estás mercando con el derecho a emitir, pero en realidad la lógica que está detrás de esto es hacer más económicamente posible y económicamente eficiente estos cambios transformacionales, ¿no? Entonces al final se cumple con el límite de emisiones que se tiene, pero de una manera que no afectes también a la parte económica, ¿no? Es lo que decía Lore, perdón, Lore, el que si tú contaminas, pues te toca pagar, ¿no? Entre el que más contamina, más paga. Esto en el caso de los bonos de carbono y en los bonos verdes. Es un poco la misma lógica, nada más que puede aplicar a diferentes sectores. Por ejemplo, lo que le llaman bonos verdes aplica mucho también para el caso del sector de uso del suelo o el sector forestal, ¿no? Ahí lo que se hace, hay otro tipo de instrumentos que te permite, si tú, por ejemplo, en el caso de las comunidades que son dueñas de un bosque, ¿no? Si ellos logran conservar su bosque, que no se deforeste, al contrario, que cada vez tenga mayor cantidad de
de árboles. Como ustedes sabrán, los árboles pues capturan carbono a través de la fotosíntesis. Entonces, una manera de mantener el carbono, en lugar de que se vaya a la atmósfera, lo mantienes en los bosques. Entonces, es reconocer ese papel que tienen las comunidades en la conservación de esos bosques y a través de estos bonos verdes hacer que ellos tengan acceso a dinero o a otro tipo de beneficios que les permita seguir con ese cuidado de los bosques, pero al mismo tiempo recibir pues bonos o dinero, en este caso se transfiere a dinero para tener también sus necesidades cubiertas, ¿no? Financiar otro tipo también y financiar otro tipo de desarrollos, ¿no? Que van Correcto. en favor del ambiente sin afectarlo, porque comentábamos en el corte, uno de los recientes Nobel de Economía, Nordhaus, él hablaba sobre justamente el cambio climático y la economía, y decía que aquellos que contaminan, que paguen el impuesto a la contaminación, ¿no? Porque generalmente las industrias de cualquier ramo tienen un impacto ambiental, tienen una huella de carbono que justamente hay que empezar a reducirla y cuando te pasas, pues pagar por ello, ¿no? Exactamente. Exacto, esa es la lógica económica, ¿no? Que está detrás de este tipo de planteamientos, y tú mencionaste otro de los instrumentos de mercado que se utiliza, que es justamente los impuestos, ¿no? Eso también, no solo para el caso del cambio climático, pero para muchos otros contaminantes, lo que se establece es eso, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso de México hay un impuesto a la cantidad de carbono que hay en los diferentes tipos de combustibles, ¿no? Entonces, eso también permite hacer una elección, ¿no? En los combustibles que se utilizan, sobre todo a nivel industrial, ¿no? Pues ahí tienen más información. Vamos a hacer un corte y regresamos enseguida aquí con Iris Jiménez para platicar más sobre el cambio climático y las consecuencias que está teniendo ya en el mundo. Ahí tiene usted en la pantalla nuestra pregunta en la cuenta de Twitter. ¿Sabes qué es una catástrofe climática? El 69% dice que sí, el 31% dice que no. Regresamos. Bueno, pues estamos aquí platicando en punto y coma con Iris Jiménez, quien es directora de Asuntos Internacionales del INEC, sobre el cambio climático. ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué podemos hacer como seres humanos, cada quien desde nuestra trinchera, lo decíamos? Y también, por supuesto, y algo que es un tema importante, ¿quiénes están trabajando más en ello? Lo platicaba hace unos momentos Lore y preguntaba respecto al trabajo que está haciendo nuestro país en el tema, pero yo también cuestionaba a Iris respecto a quién es la potencia, quién es el país que más está trabajando en ello, porque pues unos le echan más ganas, otros, pues lo vemos en el caso de Estados Unidos, que fue muy lamentable el que saliera su presidente Donald Trump a decir que el cambio climático no existía. Me decía Lore que bueno, pues ya como que está creyendo, pero no cree que el ser humano lo genere. Vaya, hay quienes sí están comprometidos con sacar adelante este problema. Sí, sí, por supuesto. Te comentaba hace un momento, uno de los líderes en avanzar no solo la discusión, sino en implementar ya medidas, es definitivamente la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea ha invertido mucho, no solo dentro de la misma Unión Europea, sino ha dedicado muchos recursos de cooperación internacional para apoyar a otros países en esta transición necesaria, ¿no? Porque también decíamos que es cuestión de dinero. Vaya, sí, todos podemos ponerle, pero ya a grandes dimensiones, pues sí se requieren recursos. Sí, definitivamente, y ese es quizás uno de los principales obstáculos que se ha encontrado la implementación del Acuerdo de París, porque con mucha razón, pues los países en desarrollo dicen, pues sí, no es que no queramos hacer los cambios, pero bueno, se requiere fuertes inversiones para hacerlo, que no necesariamente nosotros tenemos la capacidad para ello, ¿no? Entonces también dentro de la misma Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático y del mismo Acuerdo de París, se negocia una serie de instrumentos financieros para hacer llegar a los países en desarrollo los recursos necesarios para esta implementación de acciones climáticas, ¿no? Entonces existe, por ejemplo, el Fondo Verde del Clima,
¿no? Y hay un fondo también específico para el fondo de adaptación que se dedica más a la implementación de acciones de adaptación en los países en desarrollo. Entonces sí hay una serie de mecanismos financieros. Desafortunadamente todavía el financiamiento no fluye con la celeridad que se necesitaría y todavía digamos que el proceso burocrático para acceder a estos fondos pues no es tan expedito como los países en desarrollo quisiéramos, ¿no? Pero bueno, hay toda una serie de discusiones para apoyar también esta parte del financiamiento. Y bueno, una de las cuestiones para evitar justamente que la crisis climática sea algo que no tenemos la menor idea de lo que pueda suceder, el papel de las energías limpias, ¿cuál es el que está jugando? En México, por ejemplo, ¿cómo vamos en esa implementación de ir transformando nuestra energía también a energía limpia, ¿no? Claro, sí, definitivamente, como mencionábamos al principio del programa, el uso de combustibles fósiles pues es de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Entonces, en la medida en que vayamos dejando de usarlos y vayamos transitando hacia otras energías renovables, que ya existen diferentes, no solo la solar, la eólica, una serie de opciones en los que el país ha empezado a invertir. La verdad es que sí, ya ha avanzado también en el país la transformación de lo que le llaman la matriz energética, es decir, de dónde viene nuestra energía, para ir transitando poco a poco, dejar cada vez más de depender del petróleo y del gas natural para ir hacia otro tipo de energías. Lo mencionaban muy bien, hay países, sobre todo los nórdicos, en donde ya esta transformación está muchísimo más avanzada, y lo que les comentaba es que no nada más es una lógica de hacerlo por la cuestión climática o ambiental, tiene toda una lógica económica detrás. Hacia allá va el mundo, hacia las energías renovables. Entonces, en la medida en que un país como México se inserte en esta nueva carrera, pues entre más pronto es mejor, va a tener mejores beneficios e incluso podrá ir desarrollando las capacidades técnicas y científicas dentro del país para poderlo hacer de mejor manera, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Iris, y si bien hemos hablado de los efectos que estamos viendo, insisto, el incremento de la temperatura, lluvias más fuertes, frío más fuerte, pues muchos dirán, me tapo, agarro un paraguas, pero la salud también es otro de los temas muy importantes que le está pegando al ser humano, y que si no cuidamos el clima, nos vamos a morir, ¿no? Estas imágenes que veíamos como los pajaritos caen, bueno, pues si son los pajaritos, al rato va a ser el ser humano. ¿Te parece? Regresamos. Y mientras tiene usted en pantalla la pregunta del día, ¿sabes qué es una catástrofe climática? Usted a través de la cuenta de Twitter, @puntoycoma_TV, puede participar, puede darnos su opinión. Hasta el momento, el 73% de quienes han participado dicen que sí saben que es una catástrofe climática. El 27%, pues todavía hay desconocimiento sobre ello. Continuamos. Regresamos aquí a Punto y Coma, a la recta final, con Iris Jiménez, directora de Asuntos Internacionales del INEC. Iris, ¿cuáles son los retos para contribuir a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero y también bajar la contaminación atmosférica que está afectando a la salud de las personas? Sí, qué bueno que me haces esta pregunta, porque me das la oportunidad de mencionarte muy rápido algo que no hemos hablado, que son los contaminantes climáticos de vida corta. Estos contaminantes, a diferencia de otros gases de efecto invernadero, por ejemplo, el carbono negro, que nosotros lo conocemos comúnmente como GIN, no solamente calienta la atmósfera, sino que tiene serias implicaciones para la salud de las personas, ¿no? Sobre todo a través de las enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, tenemos ahí una oportunidad de, al reducir este tipo de contaminantes, no solamente ayudamos a reducir el calentamiento global, sino que evitamos serias complicaciones para la calidad del aire, que obviamente eso se traduce en mejor salud pública. También mencionamos el cambio de la temperatura tiene implicaciones para lo que se llaman los vectores de las enfermedades. Es decir, por ejemplo, el clásico
el mosquito del dengue o de la malaria. Al cambiar la temperatura, ese tipo de insectos va a llegar a lugares donde no necesariamente antes había ese tipo de enfermedades y por supuesto mucho menos está preparada la gente, mucho menos defensas tiene. Entonces tiene serias implicaciones también para la salud pública y sería algo que deberíamos tomar también en cuenta cuando pensemos en cuál es la importancia, ¿no?, de reducir el calentamiento global. Claro, y sobre todo que la gente tome en cuenta que el cambio climático es real, está ocurriendo, no es algo de ciencia ficción, que realmente nos ha afectado muchísimo. Y ahí tienen las tormentas más violentas, inundaciones, sequías impresionantes, elevación de la temperatura, incluso hasta inviernos más cálidos que se han vivido en los últimos tiempos. El cambio climático es importante, hay que tomarlo en cuenta. México está trabajando en ello y, Wendy, es un tema, Iris, que realmente hay que seguir informando de que es algo que pasa y que es real. Yo creo, y como lo veíamos, ¿no?, en la pregunta, todavía hay quienes desconocen qué es este tema, ¿no?, qué es el cambio climático. Ahorita hay cientos de publicaciones al respecto. Yo creo que pues no está por demás, ¿no?, entrar, buscarlo a través de Internet, las redes sociales, conocer más y sobre todo saber qué se puede hacer al respecto. Así es. Iris, pues es un tema que el INEC está trabajando muchísimo. La siguiente reunión es la COP, ¿no?, en Polonia, en Katowice, en diciembre. ¿Estará ahí estará una representación de México en esta reunión? Seguramente habrá alguna representación del gobierno mexicano en dicha reunión y seguiremos ahí participando como parte de la delegación mexicana, esperemos, para avanzar en estos temas que son, como vemos, muy importantes. Y gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Gracias, Iris. Gracias, mi querida Wendy Roa. A ti, Lore, muchas gracias a usted por acompañarnos. Gracias a ustedes por su presencia y los dejamos con más aquí en Excelsior Televisión. Tenemos Excelsior Informa con Paola Virrueta. Muy buen día. Buenos días.